Hola, mi nombre es Mauricio Samper y quiero darte la bienvenida a este estudio que hace parte de la reunión de jóvenes mayores de la Iglesia Bautista del Tunal. Esta reunión se llevará a cabo el día 20 de marzo a las 5 de la tarde y este estudio es la charla inicial antes de la combinación que tendremos allí durante la reunión y muchas gracias por acompañarnos. Para arrancar, quiero comentar algo interesante o bueno, curioso que me ocurrió cuando yo era joven y es que durante una época de mi vida, más o menos entre los 12 y 16 años, se me presentó algo familiar y tuve la oportunidad de visitar muchas sectas, o sea, muchas sectas de diferentes denominaciones, creencias, alababan diferentes cosas, creían en muchas diferentes cuestiones. Y es un pensamiento muy popular ahora, que es una duda que le surge a muchas personas y es, si existen tantas religiones, ¿quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? O la respuesta a la pregunta que nos corresponde responder el día de hoy es, ¿existen muchos caminos para llegar a Dios? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, por la persona que está viendo este video. Gracias, Señor, porque lo has puesto en su camino, Señor, para que podamos estudiar juntos tu palabra y llegar a conclusiones, Señor, que nos muestras tú. Ayúdanos, Señor, a responder esta pregunta, Señor, y a entender si existen o no muchos caminos que guían a ti. Aunque nosotros entendemos que solo hay uno, ayúdanos a analizarlo a la luz de tu palabra. Oramos en los méritos de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Listo. Esta pregunta es si existen muchos caminos para llegar a Dios. Si la vamos a consultar directamente a la Escritura, vamos a encontrar un pasaje que me gusta mucho que es 1 Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo que significa que solo hay un camino, solo hay un mediador y solo hay un Dios. ¿Listo? ¿Listo? Terminamos. Pregunta resuelta. Bueno, la verdad es que no es tan sencillo. O bueno, sí es sencillo realmente si lo analizamos a la luz de las Escrituras. Es muy sencillo, la respuesta va directo al grano. Pero quiero que revisemos un poquito más atrás el contexto. Revisando desde el versículo 1 hasta el versículo 5, perdón, aquí abajo tengo mis notas, dice, exhorto, versículo 1, 1 Timoteo capítulo 2, dice, exhorto ante todo a que hagas rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias para todos los hombres. Porque los reyes, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo, a su debido tiempo. Una expresión que me gusta mucho o que tenemos que revisar acá, y es el verdadero problema, es la expresión que viene en el versículo 4, que dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es que hay un solo camino, lo que dice el versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador. Pero, ¿qué es la verdad? Para nosotros entendemos que la verdad en este pasaje es la expresión que sigue, que es el versículo 5. Pero en esencia, la palabra verdad, ¿qué significa? Revisando en diferentes diccionarios, armé una y me quedo con esta, y es: verdad es es cuando lo que se expresa coincide exactamente a los hechos ocurridos, a la realidad o al objeto que se menciona. ¿Listo? Cuando lo que se está diciendo es exactamente igual a los hechos, a la realidad, a lo que está pasando en este momento o al objeto que estoy mencionando. ¿Listo? Entonces viene una pregunta importante de nuestra época. ¿La verdad es relativa o absoluta? Cuando hablamos de verdad relativa nos referimos a un pensamiento muy popular, en serio toma demasiada fuerza, muchísima fuerza en nuestra cultura, y es el pensar que la verdad es relativa. Relativo significa que puede variar. El ejemplo más claro es el de la torre, que por un lado es negra y por un lado es blanca. Tenemos una torre que por un lado es negra y por un lado es blanca. Si ponemos a un observador a este lado de la torre y a otro observador al otro lado y les preguntamos de qué color es la torre, el de este lado me va a decir que la torre es blanca. Y si le pregunto al de mi otro lado, me va a decir que la torre es negra. Entonces se usa este ejemplo para dar claridad de que ninguno de los dos está mintiendo, porque ambos están observando la torre de una forma en la cual
Decir que la torre es blanca por este lado es verdad y decir que la torre es negra por este lado es verdad. Y no funcionan así las cosas. Lo que ocurre es que ahí estamos analizando son puntos de vista, más no estamos analizando la verdad. La verdad, en este ejemplo, sería que estamos viendo una torre que por un lado es blanca y por el otro lado es negra. ¿Sí? Esa es la verdad. Ni la opinión del uno es la verdad, ni la opinión del otro es la verdad. Tenemos que hacer un análisis completo de todo el objeto para poder llegar a la verdad como tal. Entonces, la verdad no puede estar definida por la experiencia o la vista del observador, que es lo que normalmente se ha popularizado o lo que se expresa en la actualidad, que todo es relativo y todo varía según la experiencia o el punto de vista del observador. ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué ha ocurrido en el mundo con esta nueva forma de ver las cosas? Ahora vivimos en una época, en una era de tolerancia, es lo que reina en el mundo ahorita o lo que más fuerza está tomando. La tolerancia nos invita, y la mala transformación que le están dando a la tolerancia, es aceptar todos los puntos de vista de los demás. De tal forma que todo lo que digan los demás tiene que ser verdad, aunque solo sea una verdad para ellos. Hemos llegado a aberraciones increíbles gracias a este tergiversamiento de la verdad y a esta mala interpretación de la verdad relativa, del hecho de que cada quien tenga un fragmento de la verdad. Este fue un problema que ha venido surgiendo más o menos desde los años 50, pero con el aumento del internet, de las redes sociales, empeoró todo. ¿Qué ocurría antes? Antes quienes determinaban la verdad o lo que se escuchaba como verdad, siendo aún verdad relativa, eran los medios y el gobierno o los que podían compartir gran cantidad de información. ¿Qué significa? Que si en las noticias salía una información de algún tipo, al ser la voz más popular, fácilmente se podía convertir en verdad. También lo que decía el gobierno, al no haber muchos más puntos de vista, se tomaba como la verdad. Llega el internet, llega el auge en las redes sociales, más o menos en el año 2010 toman gran popularidad y las redes sociales tienen una cosa muy buena, que es que nos dan como la posibilidad de que cualquier persona pueda expresarse a través de ellas, pueda compartir y a la vez que pueda compartir cosas muy buenas, puede compartir su talento, puede compartir música, puede compartir sus habilidades, puede compartir ciencia, puede compartir la Biblia, puede compartir la palabra de Dios, incluso como lo estamos haciendo ahorita. Se volvió un lugar donde se pueden compartir muchísimas mentiras y teorías falsas, muchísima desinformación, a tal punto que ahora el mundo se dio cuenta que el problema tan grande de vivir en una sociedad con verdad relativa. El problema es muy grande porque sale alguien en internet y dice que la Tierra es plana y como es su verdad, mucha gente le va a creer. Y si alguien le dice que no es verdad, esta persona se puede defender diciendo que en su experiencia, para él, la Tierra es plana. Entonces comienzan a surgir muchas corrientes doctrinales, muchas corrientes, porque se basan en el problema de que todo el mundo tiene una parte de la verdad y nadie tiene una verdad absoluta. Al querer desvirtuar la responsabilidad que nos da la Biblia de ser una verdad absoluta, le han dado voz y voto a quienes tal vez no deberían tenerlo porque simplemente hacen muchísimo daño con esta información. Conspiraciones, hay varios documentales en internet que incluso hay que revisar en el sentido de que nos muestran casos en los cuales la gente se creyó una noticia falsa en internet y creyó que era verdad, porque la verdad está siendo relativa. No hay un centro de verdad en internet en el cual aún no existe, lo están creando. Es el punto tal que han tenido que crear ahora un nuevo lugar de verdad en el cual tú puedas ir a verificar cada noticia que sale para saber si es cierta o no es cierta, porque estas noticias falsas causan muchos problemas y lo seguirán causando. Entonces, en la práctica, solamente en la práctica, y esto sirve como ejemplo cuando sustentemos lo absoluto de la verdad, en la práctica, que cada persona diga la verdad, que la verdad sea, la palabra de cada persona sea igual de válida, o que la verdad sea relativa, no es práctico, no es útil y genera más problemas de los que realmente soluciona. Bueno, pero lo más importante, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto de la verdad? Si la verdad es absoluta o es relativa. Desde el principio de las Escrituras, la Biblia misma nos expresa que la verdad es absoluta.
La Biblia nunca considera la posibilidad de que haya una verdad relativa. Y la verdad es absoluta y se basa también en lo absoluto que es Dios, ¿sí? Y Dios es la fuente de la verdad. ¿Cómo arranca la Biblia? Vamos a Génesis 1:1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta expresión es una declaración que nos da dos verdades importantísimas para estudiar la Escritura. La primera: Dios existe, ¿sí? La Biblia parte hablando de la existencia de Dios, pero dándola por hecho. Nunca nos va a expresar algo previo a esto, simplemente nos dice que Dios existe. Más adelante en las Escrituras comprenderemos un poco más de la existencia de Dios en el sentido de su esencia, de cómo es Dios, de sus características, pero la existencia de Dios en el versículo 1 se da por hecho. Cosa importante, primer punto. Segundo punto: el relato que nos está dando la Biblia no es una pregunta, no es yo creo, sino que la Biblia parte diciendo que es verdad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin argumentos adicionales, sin sustento, arrancamos sabiendo que lo que la Biblia dice es verdad y asumiendo que Dios existe. Ahora, algo importante que se nos va a topar o que nos va a tocar responder es: si tenemos esta pregunta de parte de un incrédulo y alguien nos pregunta en la calle, en la universidad, en el trabajo, ¿la Biblia es verdad? Nuestra respuesta va a ser: sí, la Biblia es verdad. ¿Cómo lo demostramos? Ojo, cuando nos piden evidencias para demostrar la Biblia, tenemos que, pues uno puede usar argumento bíblico, pero si la persona no cree en la Biblia, tenemos que ir a evidencia externa que demuestre la veracidad de la Biblia. Hay muchísima evidencia arqueológica e histórica de que los relatos bíblicos son ciertos. Son tan ciertos que solo usando relatos bíblicos se han encontrado ciudades y ruinas completas, ¿sí? Es muy cierto. Pero en la práctica nadie tiene problemas con los relatos históricos ni con la geografía bíblica. Ahí no radica el verdadero problema. Es un poco más allá. El problema que tiene el mundo con la Biblia es dos partes esenciales. Una, el canon bíblico, que es cómo se formó la Biblia, como un escrito de hombres, como lo llaman ellos. Escrito por hombres puede ser llamado la palabra de Dios. Y dos, la obra de Dios en la Biblia. La obra de Dios o su intervención en cada suceso de la Biblia, ¿sí? La obra de Dios se refiere a todas las cosas que Dios hace y muestra a través de la Biblia, arrancando desde la creación, las plagas, sus juicios, los milagros, la resurrección de Jesús y los eventos futuros. Es importante entender algo, y es que estos dos problemas son la base de la incredulidad de las personas, de que la Biblia no puede ser un relato inspirado por Dios, y que la obra de Dios, o sea, que Dios no existe, o sea, que no puede actuar porque no existe. Partiendo de lo primero, con respecto a la veracidad de la Biblia y del canon bíblico, hay que tener en cuenta el cumplimiento de las profecías. Es como un argumento muy grande que tenemos para demostrar que la Biblia es verdad. Requiere un estudio, pero no vamos a encontrar la verdad si no la buscamos. Y es analizar cada profecía en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo y en épocas actuales. Su cumplimiento exacto, ¿sí? Esto es importante porque no hay ningún otro libro que tenga la precisión profética que tiene la Biblia. Esto es importante para demostrar su veracidad. Segundo, hay que analizar la providencia de Dios tanto en la escritura de la Biblia, de los libros de la Biblia, como en la formación del canon bíblico. Ahora, con respecto a la existencia de Dios, debemos entender algo importante. Cuando hablamos de la obra de Dios, vayamos a Hebreos 11:3. Dice así: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Cuando vamos a discutir la existencia de Dios, hay que entender, uno, que nadie puede mostrar que Dios no existe. Dos, que nosotros mismos somos evidencia de que Dios existe. La complejidad del diseño de la vida y de la creación es evidencia de que Dios existe. Una frase que me fascina de Aguas Vivientes que nos dieron hace algún tiempo es: vida solo proviene de vida. Esta regla
que obliga a que la vida siempre tiene que provenir de una vida previa. ¿Listo? En nuestro universo, ¿sí? Esto excluye a Dios directamente porque Dios es eterno, pero en nuestro universo vida siempre proviene de vida. Podemos estudiar los componentes y la forma tan fantástica en la que fue o en la que funciona nuestro organismo. Digo fantástica porque si estudiamos las proteínas, si estudiamos muchas cosas, el ADN, son detalles que uno dice wow. Pero entendemos que esto fue creado por Dios. Aunque entendamos muchos componentes, no hemos podido generar vida. Y aún si nosotros como seres humanos lográramos generar vida en el laboratorio, o sea, vida biológica, vida con inteligencia artificial o virtual, se seguiría cumpliendo la regla, porque estaríamos creando vida a partir de nuestra vida, a partir de nuestro conocimiento. La vida es muy muy compleja como para creer que fue creada de forma aleatoria y al azar, ¿sí? Eso es lo que muchos intentan demostrar, y cuando más lo intentan, más estrellan con la verdad de que se requiere un arquitecto o un creador para sustentar la existencia de la vida. Pero no es lo que Dios nos expresa en su palabra. Dios no nos pide que demostremos su existencia. Nunca lo ha pedido, nunca lo hace. Él da por hecho de que Él existe y no nos pide a nosotros demostrar su existencia de esta forma. ¿Podemos demostrar que somos hijos de Dios? Esto sí lo podemos demostrar con buenas obras, con amor, con caridad, ¿sí? Compartiendo el Evangelio, pero no compartiéndolo solamente con palabras, sino también con obras. Pero Dios nunca nos pide demostrar su existencia. ¿Por qué? Como leemos en el versículo, en Hebreos 11:3, todo el funcionamiento o la constitución del universo se entiende es por la fe, entendiendo y creyendo lo que Dios dice de Él mismo en las Escrituras, ¿sí? Por eso se entiende. Ahora, no quiero decir que porque entendemos las cosas por la fe no podemos investigar e indagar más allá. Sí, se puede investigar, podemos indagar más en las cosas, podemos investigar más en las Escrituras, pero siempre partiendo del hecho de que el entendimiento de la creación del universo es por fe, de que creemos que Dios creó el universo. Ahora, con respecto al canon bíblico, no me puedo detallar mucho acá, tengo tiempo reducido, pero les quiero recomendar dos cosas importantes, o dos libros o materiales de referencia importantes que nos van a ayudar con la evidencia de la Biblia. Lo primero es el libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Hay dos tomos, tomo 1 y tomo 2, son muy buenos para estudiar y sobre todo para hacer un poquito de apología de la veracidad de la Biblia. Y la Biblia, Verdad Inerrante para Hombres Falibles, también es un muy buen libro sobre la forma en la cual se construyó y cómo funcionan las escrituras. Entonces, muy buenos dos libros. Ahora, según lo que hemos visto, volvemos a la pregunta, ¿Dios existe? Sí, la respuesta es rotunda, Dios existe. Lo podemos responder por experiencia, por análisis, por lógica, pero debemos basar la respuesta no en estos análisis, sino en la fe. Dios existe. En la creencia innata de que Dios existe. Es como dice Hebreos 11:6, dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? La respuesta está en la fe. Entonces, cuando alguien nos diga que demostremos la existencia de Dios, podemos mandarlo a hacer la tarea y que investigue, pero también podemos compartirle nuestra fe, nuestra creencia firme que Dios existe. Ahora, nadie se va a acercar solamente por la existencia de Dios, porque la fe no es solamente creer, o sea, no es solamente por decir que yo creo en Dios, ¿sí? Por decir yo creo cada ratico, no, yo creo en Dios, hola, mucho gusto, Mauricio Samper, creo en Dios. No funciona así, porque la fe verdadera se expresa a través de frutos o de obras. Yo actúo porque creo, lo que significa que si yo creo en Dios, voy a creer que Él es un Dios de verdad y no voy a mentir. Voy a creer que Él es un Dios de amor y voy a amar. Y este comportamiento dará la evidencia para que con mi vida, con solamente mi vida y las Escrituras, se abran las puertas de entrada para compartirle mi fe a las demás personas. Entonces, Dios existe y la Biblia es verdad. Ahora, regresemos a nuestra pregunta inicial. ¿Existen muchos caminos para llegar a Dios? La respuesta ya la podemos investigar en las Escrituras. Ahora sí, podemos arrancar desde Génesis 1 hasta Apocalipsis y mirar cuántos caminos Dios dio para el hombre, desde el principio hasta el final, analizando cada libro de la Biblia, revisando cuántas formas Dios dio de salvación.
Si analizamos, encontraremos un poco más adelante la mitad de las escrituras, encontraremos un versículo como Juan 14:6, en el cual Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declara que Él es el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿quién es Jesús? En 1 Timoteo, capítulo 2, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, Dios Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Listo? ¿Cuál es esta verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo capítulo 2 nos muestra a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Pero nos dice algo importante finalizando el versículo 6, que dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay que entender que Jesús dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Tres cosas importantísimas. Él es la verdad. Dios nos ha dicho en la Biblia que Él también es la verdad, que Él también es la vida, que Jesucristo tiene características similares a Dios, o las mismas características de Dios. Acá en el versículo 3 nos dice: porque Dios es nuestro Salvador, y más adelante nos dice que Jesucristo fue el que dio su vida, o se dio a sí mismo, en rescate por todos, y que de esto se dio testimonio a su debido tiempo. Algo importante cuando nosotros hablamos del único camino para llegar a Dios, que es Cristo, es entender que no es solamente la expresión de Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, sino que hay mucho testimonio previo que demuestra que así es. ¿Sí? ¿Cuál es este testimonio? Pablo, que es el mismo escritor de la epístola de Timoteo, escribió otra epístola a Corintios, en la cual nos expresa, capítulo 15, versículo 1, este testimonio. Y ya vamos a concluir con esto. Dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Y allí sigue la narración. Importante, 4 eventos: que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. ¿Listo? Y luego que apareció para dar testimonio. Si se fijan, algo importante es que no solamente los narra así, o sea, no dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que apareció a Cefas. No, el relato no lo dice así. Recuerden, venimos hablando de la verdad es que Dios existe y que la Biblia es verdad, es verídica, es cierta, es la palabra de Dios. Y cuando Cristo se revela al mundo, su comportamiento, su forma de ser y su testimonio y su obra redentora, que es que murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que además se manifestó, es sustentado por las Escrituras, lo que significa que aún el comportamiento de Cristo fue verdad y es verídico porque lo narra la verdad. Nunca debemos ignorar el hecho de que lo que Dios hace, lo que Cristo hace en este mundo, es conforme a lo que Dios ya había dicho. Una de las cosas importantes para demostrar que la Biblia es verdad es su cumplimiento profético. Parte de este cumplimiento profético, o gran parte de este cumplimiento profético, es la vida de Cristo. La vida, obra, ministerio, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo habían sido profetizados en el Antiguo Testamento. Entonces existe un solo camino para llegar a Dios. Este camino es Cristo y llegamos a esta conclusión a través de la fe. Podemos analizarla, podemos estudiarla. Incluso el escritor de Evidencia que exige un veredicto intentó estudiar y demostrar que Cristo no había resucitado para estrellarse de frente con la misma verdad y llegar a la conclusión de que la única forma de vivir es creer en Cristo. Si tienes dudas, inquietudes con respecto a este tema, puedes escribir abajo, dejaré un WhatsApp para que puedas escribir en los comentarios, también puedes comentar para que nos puedas contactar si tienes dudas e inquietudes. También en el WhatsApp puedes pedir el enlace de acceso a la reunión del próximo sábado. Nos vemos a las 5 de la tarde y seguimos hablando sobre el tema. Si tienes preguntas, espero que las tengas.
también déjalas allí para responderlas el sábado. ¿Listo? Y si no, pues ahí estaremos hablando. Muchísimas gracias por ver, estamos hablando y feliz tarde. Oremos. Dios Padre Eterno, agradecidos estamos contigo por tu palabra, Señor. Gracias te damos por la verdad. Gracias te damos porque tú eres verdad y porque tú también dices en tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias, Señor, te damos porque hay un solo camino para llegar a ti y ese camino, Señor, eres tú mismo en tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias por la vida, Señor, que Él entregó por nosotros y por la vida eterna que nos ha regalado. Dejamos el resto de día, Señor, de semana en tus manos. Ayúdanos y oramos en los méritos de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.